Hola, preciosa. ¿Cómo te sientes hoy? Te he visto un poco cansada últimamente. Espero que estés mejor. Hoy lamento decir que no vengo aquí a contarte algo hermoso, sino a revelarte algo que probablemente no te guste, pero que en definitiva va a ser lo mejor para ti. Desde que te conozco, me hiciste sentir muy bienvenido, muy cuidado. Siempre has sido muy amable conmigo. Me has hablado bien, has sido educada, servicial y amorosa sobre todo. Realmente parecía que eras la manifestante más increíble del mundo mundial. Sin embargo, hace unos días, embelesado por ti, decidí acompañarte a todos lados. Intenté ser lo más cuidadoso que pude, para no distraerte en tus actividades diarias. No quería ver a la manifestante de todos los días. Quería verte a ti, como persona. Fue de mi agrado saber que tienes a alguien que te acompaña a diario, que es tu apoyo cuando yo no estoy. De verdad tenía miedo de encontrarme a mi manifestante favorita totalmente sola y desamparada. Sin embargo, lo que fui capaz de presenciar me hizo pensar que tal vez no debería haberte seguido. Quizá tendría que haberme quedado con esa imagen angelical que tenía en mi mente sobre ti. La verdad es que verte siendo tan irrespetuosa con algunas personas me rompió el corazón. Ver la manera en que a veces tratas a otros me hizo pensar que eres una persona con dos caras. ¿Cómo puede ser que tan dulce que eres te transformes en eso? Intenté poner mil excusas en tu comportamiento. Tal vez la molestaron antes, solo se estaba defendiendo, o incluso el comodín de puede ser que tan solo tenga un mal día. Fui un poco iluso, no te voy a mentir, porque no pasó mucho tiempo para poder escucharte hablar con lo que creo que eran tus amigos. No caía en mi asombro al escuchar las palabras que salían de tu boca. Claramente no era tan solo un mal día. ¿Cómo puede ser que la persona que me cuida tanto podría desearle tanto mal a otro? Y además, parecía que no era la primera vez que lo hacías. A pesar de lo que veía, decidí hacer lo posible para aguantar mi decepción. Si había tantas cosas nuevas de ti, era hora de que conocerlas todas. Afortunadamente llegó el momento de volver a casa y lo agradecí profundamente. Parece que quienes te acompañan el día a día no son una buena influencia para ti. Pero no me queda otra que admitir que también fallaste en casa. Lo caprichosa que eres con tus padres es asombroso. No es que quiera defenderlos, porque es claro que también tienen sus fallos. Pero ¿te has puesto a pensar en cuánto te quieren y se esfuerzan para que estés bien, aunque no se note? Es una pena que tengan que presenciar a veces las cosas que dices o haces. Afortunadamente, el día terminó y definitivamente aprendí la lección. No importa que tanto creas conocer a una persona, siempre hay cosas que no sabes, que están ocultas más allá. Deseo que día a día puedas dejar de ser esa persona egoísta, caprichosa y sobre todo irrespetuosa que tuve la mala fortuna de ver. Mejor me quedaré con la manifestante amable y bondadosa que a diario se preocupa por mí. Pero no será fácil. Todo esto no quiere decir que yo no te quiera. Todo lo contrario. Quiero seguir cuidándote y acompañándote cada día de tu vida. Y confío en que vas a reflexionar sobre todo este tema e intentar ser una mejor versión de ti misma. Si te gustan nuestros mensajes, suscríbete y dale a like.